y empieza un ruido muy peculiar, una falla del valero. Claro, bueno, pues un sobrecalentamiento puede ocasionar una falla prematura, también pues un desgaste en el motor en general, no solamente por fuera de la carcasa, sino en otros de los materiales del mismo motor y bueno, eso al final del día va a ocasionar que este falle. El uso de variador de frecuencia junto con un motor pues reduce la demanda máxima de energía, también ayuda al control de corriente de arranque. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Paco Vázquez. Bienvenidos a Integrando a la Industria, un podcast presentado por Risul. Y el día de hoy me acompaña desde la ciudad de Querétaro la ingeniera Cintia Gutiérrez, Account Manager de Rigal. Cintia, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Paco, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Qué dice Monterrey? Pues muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, el día de hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante, que son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de tener variadores de frecuencia y los motores que vamos a utilizarlos. ¿Es correcto? Sí, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, la verdad, que va a ayudar mucho en la industria, a la gente de mantenimiento que está ayudando a la parte de automatizar y bueno, las consideraciones que tienen que tomar en los motores para tener buenos resultados. Así es que comenzamos. Risul presenta Integrando la Industria. Oye, Cintia, y antes de entrar de lleno al tema que nos trae el día de hoy, quisiera que me platicaras alguna historia de terror que te haya tocado conocer, que tenga relación con el tema que nos reúne hoy, que son las consideraciones que debemos de tomar en cuenta al momento de tener variadores de frecuencia en nuestros motores, que sabemos que, pues, obviamente nuestro país realmente es un país industrial de desarrollo desde el siglo pasado. ¿Alguna historia de terror que te haya tocado saber en donde no se hayan tomado a lo mejor estas consideraciones? Claro, Paco, y bueno, pues no solamente tengo una, la verdad me gustaría comentarte un par de Ajá. historias de terror, de consideraciones que no se tuvieron, y bueno, una de ellas es en la industria papelera, que normalmente se acostumbra a hacer el cambio de un método de arranque en los motores y bueno, optan por la tecnología del variador de frecuencia. Lo que pasa muchas veces es que no se considera también el cambio del motor. Entonces están haciendo una inversión muy grande en un variador de frecuencia con un motor ya muy viejo que no tiene todas las propiedades para tener este método de arranque, ¿no? Entonces, pues muchas veces el motor que les había durado 20 años truena y pues este es conocimiento. ¿Por qué? Porque es un motor que, como lo mencionó, ha durado 20 años, no tiene las características de el aislamiento y todo lo que se tienen en consideraciones para usar un variador de frecuencia y bueno, pues en este caso llegamos los expertos, hacemos las recomendaciones necesarias y todo lo que se tiene que considerar al momento de hacer un cambio de variación de un equipo de variador de variación de velocidad. Bueno, pues también tenemos que considerar un motor nuevo para tener todos los beneficios que nos da esta tecnología, ¿no? Y otro caso que también me gustaría comentar es que me he encontrado muchas veces en todo tipo de industrias, esto no va a una industria en particular, es que montan mucho los motores sin considerar las protecciones para las corrientes parásitas que se generan a través de un variador de frecuencia. Es un efecto normal que todos los variadores lo generan en los motores. Hay muchos motores que ya vienen integrados con anillos para mitigarlas, pero que son cosas que tienen que considerar y que no se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Se coloca el variador de frecuencia, se coloca el motor, no se tienen estas consideraciones y empieza un ruido muy peculiar, una falla del valero.
En este caso es un ruido que nosotros como expertos pues ya identificamos y ya conocemos. Muchas veces en la industria no se tiene ese conocimiento y bueno, la culpa es del fabricante del motor o del variador o de la aplicación y realmente lo único que tenemos que hacer es agregar un anillo o cambiar los rodamientos necesarios y bueno, se puede mitigar este problema. Más adelante vamos a platicar de él y bueno, pues esos los casos de horror y terror que hemos experimentado. Oye, Cintia, a ver, aprovechando de la experiencia tuya y como cuando vamos al taller mecánico y le decimos, es que estoy escuchando un clac, 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 clac. ¿Cuál es el sonido característico del valero que comentas? Claro, es un sonido muy chillante, es estridente, es un todo el tiempo, sí, o sea, es constante también, y se escucha muy, como si estuviera rechinando algo adentro del Ok, motor, ok. ¿no? Entonces, ese es el sonido peculiar. Muy bien, muy bien. Es que la verdad, esos son detalles que a lo mejor pueden estar pasando en este momento en alguna de las industrias y nos sirven de llamada de alerta. Y me llama mucho la atención este tema y qué bueno que lo estamos tratando, Cintia, contigo, porque quiere decir que no, el problema no significa o el origen es que los variadores de frecuencia no funcionen, sino que debe de ser un variador de frecuencia con el motor adecuado o que también esté a la altura de este variador de frecuencia. Porque si solamente actualizamos el variador de frecuencia, pero el motor, como decías tú hace un momento, es de hace 20 años, pues este motor no está preparado para la tecnología actual, ¿no? Así es como mencionas, Paco. No se trata de que no funcione la tecnología, claro que Exacto. funciona y tiene muchos beneficios. El tema aquí es que tenemos que tener las consideraciones necesarias para que funcione óptimamente, ¿no? ¿Y cuáles son varios de los efectos negativos más importantes que pudiéramos mencionar al momento de ocurrir una situación de este tipo, Cintia? Bueno, pues mira, uno de los efectos que podemos ver en los motores cuando no se selecciona el motor correcto o se deja el motor viejo Ajá. es mucho calentamiento, es una temperatura alta en el motor, ruidos del valero, como mencionábamos anteriormente, y también, bueno, pues podemos ver un desgaste en la calidad de vida del motor y un desgaste en general. ¿Por qué? Bueno, porque no está hecho para a lo mejor tener variaciones de velocidades muy bajas o muy altas o en general variaciones. Y bueno, también el aislamiento de temperatura se va a ver dañado. Entonces, bueno, pues esto se traduce a calentamiento, a fallas, a paros y bueno, pues a un problema en producción, ¿no? Este sobrecalentamiento del motor, ¿qué puede ocasionar, Cintia, para muchas de las personas que a lo mejor ni nos imaginamos? Claro, bueno, pues un sobrecalentamiento puede ocasionar una falla prematura, también pues un desgaste en el motor en general, no solamente por fuera de la carcasa, sino en otros de los materiales del mismo motor y bueno, eso al final del día va a ocasionar que este falle. Oye, Cinta, y por cierto, hace un momento, previo a la grabación de este podcast de Integrando la Industria presentado por Rizul, me decía sobre, también hay otro factor, que son las tiradas de cable que también pueden dañar a nuestros motores. Sí, Paco, de hecho las tiradas de cable pues favorecen a la amplitud de onda. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que podemos llegar a voltajes muy altos, hasta 2150 volts, por ejemplo, y bueno, esto provoca daños en el aislamiento del motor y por lo tanto un cortocircuito, lo cual, bueno, pues puede traducirse a daños de otro tipo de equipo y también a daños en la producción. Cinta, y por cierto, para nuestros amigos de Integrando la Industria que ya sea nos están escuchando a través de Spotify o en nuestro canal de YouTube y las distintas plataformas digitales, ¿cómo pueden los ingenieros prevenir y evitar daños a sus instalaciones? Claro que sí, bueno, pues pueden ser varias acciones. Yo creo que las más importantes las vamos a resumir en tres. Una de ellas es cuando hagan un cambio de tecnología para el método de Me parece arranque una ventaja. de sus motores, siempre consideren también implementar un motor uso variador, asegurarse de que sea un motor nuevo, no solamente considerando que va a ser
el uso para este equipo, sino que también va a ser eficiente o va a ocurrir un ahorro de energía gracias a ello. Otra de las cosas es, bueno, revisar la relación que va a tener el motor con el variador. ¿Qué quiere decir esto, Paco? Pues en la placa de datos vamos a revisar y vamos a poder ver que existe un número que dice 10-1, 1000-1, 2-1, torque constante, torque variable. La placa de datos nos lo va a indicar en el motor y esas son las consideraciones que tenemos que tener para reducir la velocidad del mismo. ¿Qué quiere decir 10-1, 1000-1, 2-1? Si tenemos un motor de 1800 RPM, si tiene una relación 10-1, el mínimo de velocidad al que puede llegar sin calentarse, sin perder torque, es 180 RPM. Ese es el 10-1. Si fuera un 1000-1, serían 1.8 RPM. Y revisándolo en Hertz, si fuera 10-1, serían 6 Hertz, lo mínimo que podemos bajar. Entonces, son consideraciones que hay que tomar. Si nosotros bajamos más de estos parámetros, podemos tener un calentamiento, pérdida de torque y fallas en el motor. Entonces, tratemos de seguir ahora sí que el instructivo. ¿Qué otra cosa? Es ocupar SGRs, que es el anillo que te platicaba al inicio. Ok. Cuando los motores se conectan con un variador, tenemos un efecto que se llama corriente parásita. La corriente busca tierra y aterriza en el rodamiento. Por eso hay muchos rodamientos que se lastiman con un tiempo corto de operación. Lo que va a mitigar este tipo de cosas va a ser un anillo SGR. BSP se le llama, Bearing Current Protection, y ese anillo lo pueden conseguir como accesorio con nosotros o también en nuestros motores de solamente uso inversor ya viene instalado para prevenir estos efectos. Oye, Cintia, y también hay un producto que me llama la atención, los Blue Max. ¿Qué onda con estos? ¿Cuáles son sus características, Cintia, antes de casi llegar a la conclusión de nuestro podcast? Claro que sí, Paco. Estos motores son solamente uso inversor, son la familia Max. Tenemos desde el Micro Max, el Micro Max Plus, el Black Max y el Blue Max. Todos estos también pueden ser a prueba de explosión y con freno, y estos motores tienen la opción de tener encoder. Solamente son uso inversor, son para llegar a velocidades muy pequeñas, tienen la ventaja de ser motores que se pueden trabajar en relación 1000-1 con respecto a los variadores y también 2000-1. ¿Qué quiere decir? El motor está en cero y sigue trabajando. Ayuda mucho para aplicaciones que las velocidades son muy pequeñas o que estamos en un arranque y paro constante, y también estos motores son de mucha ayuda para los cambios de corriente directa alterna. Entonces, estos motores ya traen integrados los anillos SGR que mencioné y son todas estas características las que benefician con una ayuda de un variador, que podemos tener muchas ventajas en conjunto con la solución. ¿En qué tipo de industria se utiliza una tecnología como la que menciona de la Blue Max? Mira, realmente es en casi todas. Un ejemplo que te puedo dar es una cortadora de bolsas que requiere velocidades muy pequeñas para hacer el corte. También puede ser en algunos compresores, bombas que necesiten estar regulando la velocidad del agua constantemente. En ese tipo de aplicaciones es donde necesitamos un variador y un motor uso inversor. Qué interesante, Cintia. Pues la verdad, entonces es un mercado bastante amplio donde se puede aplicar. Cintia, y bueno, antes de cerrar, platícame también, por favor, de los beneficios o repasemos cuáles son los beneficios más puntuales de tener una solución completa entre variador de frecuencia y un motor adecuado. Claro que sí, Paco. De hecho, creo que de los mensajes más importantes que queremos que se lleven el día de hoy. Y bueno, uno de ellos para la implementación de la solución completa es el ahorro de energía. El uso de variador de frecuencia junto con un motor pues reduce la demanda máxima de energía. También ayuda al control de corriente de arranque.
Un variador arranca un motor a frecuencia y voltaje cero. Eso quiere decir que solamente se consume entre el 50 y el 70% de la corriente en plena carga del motor. También hay reducción de disturbios en la línea, todo lo que son onda, este reflejo de onda y picos de corriente también se reduce bastante. Elimina la caída de voltaje. Hay ventajas también en la parte de la producción porque se puede aumentar y variar la velocidad, en este caso del motor, y también la frecuencia. Entonces esto ayuda mucho a las jornadas de producción, de cuánta demanda estamos teniendo. Y otra de las cosas es que también limita y ajusta el torque, evitando daños o algún mal funcionamiento de la máquina y evitando accidentes para los usuarios de la misma, ¿no? Entonces, pues todos estos beneficios nos podemos apoyar con esta tecnología siempre y cuando hagamos la selección de las consideraciones pertinentes. Así es, correctamente. Cintia, casi llegamos a nuestro fin. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues acérquense a nosotros para cualquier solución que requieran. Nosotros somos los expertos, estamos para apoyarles. Y bueno, en este tipo de aplicaciones siempre es muy importante automatizar. Automatizar los productos, los procesos, nos ayuda mucho a tener una retroalimentación y un mejor manejo de las máquinas. Perfecto. Cintia Gutiérrez, Account Manager de Regal, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, les recuerdo que este podcast es hecho por y para ustedes. Les pido que le den like y lo compartan para hacer más grande esta comunidad y llegar a más personas. También pueden escribirnos y darnos sus comentarios a nuestro correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Risul presenta Integrando la Industria.